del Espíritu Santo. Amén. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, postrado en el abismo de mi nada y unida al acto único y eterno de vuestra divina voluntad, os adoro profundamente. Os doy gracias eternamente. Os amo infinitamente por todos y en el corazón de todos, con el corazón mismo de Jesús y de María. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los signos del reino de Dios. Jesús vino a anunciar el reino. Vino a vivir en este reino como segundo Adán, porque debió haber vivido la vida, o vivió la vida que debió haber vivido Adán. Él poseía el reino como Dios por naturaleza y quiso vivir como debemos vivir quienes estamos llamados a poseerlo, como modelo de santidad divina, que es la santidad que Dios quiere dar a todos aquellos a quienes llama a vivir en su reino, a quienes corresponden, por consiguiente, a este llamado y se entregan a él. ¿Cuáles son los signos que Jesús realiza que nos hablan de ese reino o que preanuncian ese reino? En el numeral 547 nos habla de esos numerosos milagros, prodigios y signos que manifiestan que el reino está presente en él, en Jesús. Ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado. Lo identifican como aquel a quien el Padre envía. En Hechos 2:22, Jesús, la palabra de Dios, nos habla de esos signos del reino. Vamos a leerlo. 2:22. Así nos dice: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús de Nazaret, varón probado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este entregado según el designio determinado y la presencia de Dios, después de fijarlo en la cruz por medio de hombres sin ley, le disteis muerte. Signos, señales, milagros, prodigios que él hizo en medio de vosotros. Los signos, dice el numeral 548, ¿de qué hablan? ¿Qué nos dicen esos signos? ¿Qué nos dicen los milagros? ¿Qué nos dicen los prodigios que Jesús realiza? Primero, nos invitan a creer que Jesús es el Mesías, ese que desde el Antiguo Testamento se viene profetizando y se viene esperando y se viene pidiendo su llegada. Los signos
también nos hablan de que es Él a quien el Padre ha enviado. Los signos nos invitan a creer en Él. A través de esos signos, Jesús concede lo que le piden a los que acuden a Él con fe. Todos sabemos que casi pudiéramos decir es un requisito que se da para la realización de los milagros, la fe de quien los solicita. Los que lo solicitaron por curiosidad y con duda, como aquellos que le dijeron, ¿sí?, muéstranos con signos. Jesús no le da signo, le dice que no se le hará otro signo que el que se le dio al profeta Jonás. No les da signo porque la petición de ellos no es fruto de la fe. Por el contrario, es fruto de la incredulidad. En razón de que los milagros son fruto de la fe, cada milagro fortalece la fe de aquel a quien se le hace el milagro, o la fe de aquellos que perciben, constatan, se gozan del milagro, porque no solo el que lo recibe, también aquellos que presencian el milagro, también en ellos se aumenta la fe. En Juan 10:25 dice, respondióle Jesús, os lo dije y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Por eso la fe es condición especial. Fortalecen la fe los mismos milagros. Esa fe que es causa de esos milagros. Pero también esos mismos milagros en la vida de Jesús también fueron causa de escándalo, ocasión de escándalo. Pero ¿para quién esos milagros fueron ocasión de escándalo? Pues precisamente para los que no creen. En el mismo capítulo de Juan 10 vemos uno de los momentos en que los milagros de Jesús escandalizan. ¿A quiénes? Pues a sus enemigos. En el versículo 31 dice de Juan 10, de nuevo los judíos trajeron piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas obras os he mostrado de parte de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Respondieron los judíos, por ninguna obra buena te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Él está dando testimonio de que es hijo de Dios, pero sin embargo no le creen. No le creen precisamente porque no tienen fe. En el 38 nos dice, pero si hago las obras de mi Padre, ya que no me creéis a mí, creed a las obras, para que sepáis y conozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Sin embargo, después de haberles dicho eso, de nuevo buscaban el momento para tomarlo preso. Pero Jesús se deslizó entre ellos y no lo pudieron coger. Son ocasión de escándalo porque no creen. Y para el que no cree, ninguna obra, ninguna razón es suficiente.
Igual con los milagros, con los prodigios, con lo que Jesús hace, no pretende satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos de quienes lo solicitan o van a verlo para satisfacer su curiosidad. Eso lo vemos cuando Jesús se presenta ante Herodes. Herodes lo llamó porque quería ver en él los milagros que decían que realizaba. Pero no creía en él. Quería ver los milagros así como mirar a un brujo o a alguien que está haciendo magia. Por eso Jesús ni siquiera le responde a Herodes. No le responde precisamente por eso, porque por el contrario, esos milagros podrían ocasionar en él mayor culpa por su falta de fe. Cuando Juan le manda a preguntar a Jesús a través de sus discípulos que le diga que si es él el que ha de venir, ¿qué le manda decir Jesús a Juan? Dice: id y referid a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado aquel que no se escandalizare de mí. Los que no creen rechazan a Jesús pese a los milagros. Incluso a través de esos milagros le dicen que él es un endemoniado. Expulsa a los demonios. Y es tanta la incredulidad de los fariseos que se resisten a creer que él es el enviado, pese al poder que Jesús manifiesta. Por el contrario, que le dicen no, que si él expulsa a los demonios es porque tiene en sí mismo el poder del demonio. Y ahí es cuando Jesús les dice que como el demonio va a estarse contra él mismo. Y se los dice así: levántate, está curando al hombre de la mano seca, y sal al medio. Y le dice: es lícito en sábado hacer bien o mal. Marcos 3:22, perdón. Oyendo a estos, salieron para apoderarse de él, pues decíanse: está fuera de sí. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: está poseído de Beelzebú, y por virtud del príncipe de los demonios echa a los demonios. ¿Por qué? Porque Jesús acaba de hacer un milagro. Pero ellos no le creen. Esto pues nos hace pensar que estamos en un tiempo de pérdida de tanta fe, que por más razones que se den, si no hay fe, no creen. En el numeral 549, con todos esos prodigios y milagros físicos que fueron a aliviar el cuerpo del hombre, que nos enseña Jesús, que todos esos signos nos están hablando de lo que Dios quiere hacer en nuestras almas, porque Él vino para abolir los males de aquí abajo. Pero el principal mal no es la enfermedad. El principal mal del hombre no es la muerte física, de la que Él liberó a algunos porque Él resucitó muertos. El principal mal del hombre es la esclavitud espiritual, la esclavitud más grave en la que lo somete el pecado. El estar ciego espiritualmente para no
aceptar la verdad, el estar sordo para no querer oír la verdad a través de la palabra de Dios, el paralítico que el pecado no lo deja caminar, avanzar hacia el bien. Esos son los males principales a los que Jesús vino a liberar. Así que todos los milagros que hizo, como hacer ver a los ciegos, oír a los sordos, hablar a los mudos, caminar a los paralíticos, limpiar a los leprosos, sanar a los leprosos, resucitar a los muertos, son meramente un signo de lo que Él haría cuando el reinado de su voluntad estuviera presente entre las criaturas. Nos liberaría de toda enfermedad, pero muy especialmente toda enfermedad espiritual, toda muerte espiritual, toda esclavitud espiritual, toda servidumbre interior a aquel que no es la voluntad de Dios. Cuando el hombre se hace siervo de su propia voluntad humana, siervo de los vicios, siervo del egoísmo, de la soberbia. Y el numeral 550 completa esta enseñanza que nos da el catecismo, afirmándonos cómo la venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Y un signo de eso es el poder de Jesús sobre el demonio. Por eso Jesús le dice a aquellos que lo acusan de que echa a los demonios por el poder de Belcebú. Él dice, si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahí se los afirma. Porque es Dios quien tiene poder sobre el demonio. Y es a Dios a quien el demonio está sometido. Y Jesús lo demuestra. Los mismos demonios dan testimonio de él. Los exorcismos de Jesús liberan al hombre el dominio de los demonios y son los demonios los que dan testimonio de él. Ellos mismos lo dicen. Si lo leemos en el Evangelio vemos cómo el demonio les dice que ha venido, ¿sí?, a atormentarlos. Cuando él trata de expulsarlos, sin embargo, le obedecen. Por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, cuando Jesús cura a un endemoniado, que todos los demonios que salen de él, Jesús los envía a una piara de cerdos, ellos le dicen, ¿sí?, cuando Jesús se presenta, el endemoniado se postra ante él. Y es el demonio que le dice, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te pido que no me atormentes. Es el mismo demonio que está dando testimonio de Jesús. Por eso, la mayor derrota del demonio se dará cuando se establezca el reino de Dios en plenitud. Pero también ese reino de Dios establecido en cada alma es una derrota particular sobre el demonio. En el alma en que reina la voluntad de Dios, el demonio no tiene parte. Se pone a leguas, porque la voluntad de Dios se vuelve un tormento para él. Por eso todos estos exorcismos anticipan la victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. Y este reino de Dios se establece definitivamente en la cruz, en el Calvario, donde Jesús adquiere toda victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Volumen 19 de julio 14 de 1926
se nos explica más ampliamente esto y dice, Jesús nos está hablando de ese reino. Fue propiamente en mi interior, en el centro de este corazón, dice Jesús, donde formé el reino del querer supremo. Y como el hombre lo había perdido, no había esperanza de poderlo readquirir. Mi humanidad lo readquirió con penas íntimas e inauditas, dándole todos los honores debidos y la gloria que le había sido quitada por la criatura para darlo de nuevo a ella. Es que por eso Jesús se hizo hombre, para tomar una voluntad humana y mantenerla sometida a la voluntad divina y poder darle a esa voluntad divina todos los honores debidos, toda la gloria que se le había quitado por el pecado original. Pero hace eso para restablecer ese reino para nosotros. Esa es la grandeza del gran don de la redención, que no solo nos libra del pecado y de la muerte, sino que Jesús vino para recuperarnos ese reino perdido. Por eso dice, así que el reino de mi voluntad fue formado dentro de mi humanidad. Por eso todo lo que era formado en mi humanidad y salía fuera, llevaba la marca del fiat. Cada pensamiento, cada mirada, cada respiro, cada latido, cada gota de mi sangre, todo llevaba el sello del fiat de mi reino supremo. Mucho más que este reino lo tenía como en secreto y escondido en mi corazón, sin tener ni siquiera el desahogo de manifestarlo. El reino, él decía, el reino ya está entre vosotros, porque estaba en él, porque estaba en nuestra Santísima Madre. Se habla del Evangelio del Reino, porque lo que Jesús, la palabra Evangelio significa anuncio de la buena nueva. Y Jesús vino a anunciar la buena nueva. La buena nueva es la recuperación de ese reino de Dios perdido en el paraíso. El restablecimiento. Y ya estaba establecido en Jesús, ya estaba establecido en María. Y todos los signos y prodigios de Jesús llevaban el sello del fiat, del reino. Pero como dice Jesús, estaba escondido en su corazón. No podía manifestarlo. Y dice, esto me hacía sufrir más, porque no viendo en las criaturas las verdaderas disposiciones para poder dar mi parto, el parto de su reino. No habiendo tomado ellos todos los bienes que hay en el reino de la redención, no podía arriesgarme a darles el reino de mi voluntad. Apenas el hombre estaba alcanzando los medios para sanarse. La humanidad era una humanidad enferma por el pecado. Necesitaba ser sanada, y esa sanación se establecería con los frutos de la redención, que es la gracia y los sacramentos que nos ayudan a restablecer y a conservar la gracia. Porque el reino de su voluntad contiene bienes más grandes, mucho más grandes que los bienes de la redención. Porque los bienes de la redención le servirán al hombre como ajuar, o sea, como preparación, como antídoto, como remedio, para alcanzar esa sanación y disponerse para hacerse merecedor, no digamos merecedor, pero sí digno de ese reino de la voluntad de Dios. Por eso hay que comer el fruto completo de la redención. Si no se come ese fruto completo, no puede establecerse en nosotros el reino de Dios. Y ya veíamos cuál es ese fruto completo. Recordemos las 4 razones por las cuales Jesús se hizo hombre. Librarnos del pecado. El hombre tiene que
librarse totalmente del pecado mortal y venial. Vino a dar testimonio de que Dios nos ama, que es la perfecta fe, la certeza de que Dios nos ama. A ser modelo de santidad, santidad divina. Y divinizarnos. Y lo único que nos va a divinizar es la posesión de esa voluntad divina. Dice Jesús, así que si no todos estos bienes han sido tomados, sino más bien menospreciados y pisoteados, habla de los bienes de la redención, ¿cómo podía salir de dentro de mi humanidad este parto de mi reino? Por eso no podemos despreciar el reino de la redención. Tenemos que valorarlo porque tenemos que comer los frutos completos de esta redención para poder poseer en nosotros este reino de la voluntad de Dios. En 926 continúa Jesús hablándonos de este reino en los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Y así nos dice, mira entonces el por qué al venir yo a la tierra no di el reino de mi querer ni lo hice conocer. Pues había una necesidad. Quise someter a una nueva prueba a la criatura. Quise darle cosas menores de aquellas que le di en la creación, remedios y bienes para curarla. Porque al crearlo, el hombre no estaba enfermo, sino sano y santo. Por lo tanto, podía muy bien vivir en el reino de mi querer, como vivieron Adán y Eva ese tiempo antes del pecado. Pero sustrayéndose del querer supremo, cayó enfermo. Yo vine a la tierra como médico celestial para ver si el hombre aceptaba los remedios, las medicinas para su enfermedad. Y después de haberlo probado en esto, entonces le habría dado la sorpresa de manifestar el reino de mi voluntad que en mi humanidad tenía preparado para él. Por eso una persona que conoce este reino y le entusiasma, si está en pecado mortal, bien sea porque esté en adulterio o esté en fornicación o cualquier otra situación de pecado que viva, lo primero que hará, si realmente quiere este reino, es salir de esa vida de pecado, pero definitivamente. Y empezar a comer los frutos de la redención en los sacramentos, en una vida de la gracia. Porque dice Jesús, la decisión de dar el reino de mi voluntad al hombre no la he cambiado, o sea, está ahí latente. El hombre cambia, pero Dios no se cambia. Por eso los dones de Dios son irrevocables. Lo que Dios da o promete dar, eso sucede así. Continúa Jesús diciéndonos, la cosa ahora es más fácil, porque los bienes de la redención ya han hecho el camino, han hecho conocer muchas sorpresas de mi amor por el hombre, cómo los he amado, no solo con el fiat, sino con darle mi propia vida, están los sacramentos. Si bien mi fiat me cuesta más que mi misma humanidad, porque el fiat es divino, inmenso y eterno. Por eso los bienes de la redención son menores, pero hay que aprovecharlos para poder recibir los bienes mayores que son los que nos trae este reino de la voluntad de Dios. Porque esos dones que nos trae el reino de la voluntad de Dios son dones divinos, inmensos y eternos. En el numeral 551, Jesús elige a los 12 apóstoles, los llama a estar con él, los prepara para su misión,
les hace partícipes de su autoridad. Toda potestad se os ha dado en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. A los apóstoles les dio la misión, la primera misión, la de la redención, la de invitar a los hombres a comer el fruto completo de la redención. Por eso ellos permanecen asociados al reino de Cristo, porque ellos inician la iglesia, y la iglesia, en la iglesia, a la iglesia se le entrega esa semilla del reino, y es en la iglesia donde ese reino irá a crecer y a establecerse en plenitud. Así lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 29 al 30. Yo por mi parte dispongo el reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahí los hace partícipes del reino. En el numeral 552 ya escoge un personaje específico a quien le entrega las llaves del reino. Y es Pedro. En el colegio de los 12 apóstoles, Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le participa su autoridad, le confía una misión única. Cristo, por revelación del Padre, Pedro, por revelación del Padre, confiesa a Cristo, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús, en respuesta, le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hay Cristo, Pedro es elegido por Cristo, piedra viva. Jesús asegura a su iglesia que será edificada sobre Pedro. La victoria sobre los poderes de la muerte. Por eso Pedro es constituido roca, la roca inquebrantable de la iglesia. En Pedro y los sucesores de Pedro, que son los papas, ¿no? A quienes es confiada la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en la fe a sus hermanos. Es interesante, y quiero leerlo textualmente, este capítulo de Lucas, el capítulo 22 de Lucas, donde Jesús establece esta misión a Pedro y a los papas, porque es importante entenderla. A partir del versículo 32. Dice, le dice Jesús a Pedro, Simón, Simón, Satanás os busca para acecharos como trigo. Pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Esa es la misión del Papa, confirmarnos en la fe, custodiar esa fe cuando vienen los ataques. Y esos ataques pueden venir de las herejías que surgen, de las falsas doctrinas. Cuando esa fe empieza a desfallecer, a debilitarse en la iglesia, es la misión del Papa, fortalecernos en la fe, custodiar esa fe, defenderla, fortalecerla en todos los miembros de la iglesia. Es una misión grandísima. Por eso tenemos que orar mucho, mucho por aquel
que ha sido puesto por Dios a la cabeza de la Iglesia, al Papa. Numeral 553. También a Pedro Dios le entrega las llaves del reino. Y esto es bien importante porque ¿qué significa entregarle las llaves del reino? O sea, es la iglesia donde está el germen de ese reino y en donde se establecerá la plenitud de ese reino. Y le da una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Al entregarle las llaves siempre hablan de poder, ¿no? Quien tiene las llaves es el que puede entrar, y es el que puede determinar quién entra y quién no entra. Es un gran poder. Por eso las llaves designan la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. El padre de familia es el que maneja las llaves y él es el que tiene la autoridad para entregársela o compartirla con el que él quiera o con el que él ve que puede compartir su responsabilidad. Jesús es el buen pastor y esa autoridad de buen pastor se la da a sus apóstoles y muy especialmente a Pedro y a sus sucesores. Por eso le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. A él le da esa misión específica de cuidar de los católicos, de los fieles, de los miembros de la iglesia. Ese poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales, tomar decisiones disciplinares en la iglesia. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino. De ahí la gran responsabilidad del sumo pontífice. Y él está protegido por la autoridad de Dios. Y cuando un pontífice se desvía, lo hemos visto en la historia de la iglesia, Dios cuida esa autoridad. No permite que esa autoridad que le fue confiada sea mal empleada en las sentencias doctrinales, en las decisiones disciplinares, en la absolución de los pecados. Dios cuida. Cuéntase en la historia de la iglesia que cuando un papa iba a afirmar la disposición que determinaba que el purgatorio no existía, se le paralizó la mano. Porque Jesús no iba a permitir eso. Y así ha actuado a lo largo del tiempo. Él no va a permitir, dada la autoridad que le confía el sumo pontífice, él no va a permitir nada en contra de su iglesia. Por eso él dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, no prevalecerán por encima de los pecados que hubieran podido cometer los papas, que sí los ha habido a lo largo de la historia. Pero esa es la fe que nosotros tenemos que mantener en esta palabra de Jesús, porque sus palabras permanecen, son vivas y eficaces. La transfiguración
En la transfiguración Jesús nos muestra, nos anticipa una gran verdad del reino. ¿Cuál es esa gran verdad? Cuando Jesús sube al monte Tabor y allá vive la transfiguración, los apóstoles que fueron escogidos por él, Pedro, Santiago y Juan, fueron los que subieron con él, quedaron maravillados por esa visión. Jesús ahí, al vestirse de luz, dice que sus vestidos estaban resplandecientes y se oye la voz que dice: este es mi hijo, mi elegido, escuchadle. Nos está mostrando lo que era el hombre antes del pecado, lo que es el hombre cuando fue creado, lo que el hombre fue cuando poseía el reino. Estaba vestido de luz, la luz infinita de esa voluntad divina, el sol de esa voluntad divina. Su luz vestía al hombre, cubría al hombre. Y Jesús estaba vestido de luz. Mostró a ese primer Adán antes del pecado y lo que seremos cuando se establezca este reino de Dios. Entonces el Padre verá en cada uno de nosotros a su Hijo. Y lo que le dijo a Jesús en la transfiguración: este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle, lo podrá decir al ver a cada hombre, porque cada hombre será para el Padre otro Jesús, porque esa es la meta del reino, ser transfigurados en Cristo, porque fue ese el plan de Dios desde el comienzo, que nosotros fuéramos morada de Él, encontrarse a sí mismo en nosotros. Pero después de esa transfiguración, Jesús le habla a sus discípulos de que tiene que ir a Jerusalén, que va a sufrir, que lo van a matar. Los apóstoles no aceptan ese anuncio, no lo pueden creer. Unos no lo comprendieron, pero Pedro no lo acepta. Por eso Jesús le dice a Pedro, cuando Pedro le dice que no vaya, que si eso le va a pasar en Jerusalén, que no vaya, Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Nos lo dice Mateo 16, 22, 23. Porque Pedro, como siempre, ¿no? Pero cuando Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, no es propiamente a Pedro a quien Jesús está increpando, sino a aquel que está hablando por medio de Pedro, aquel que le está inspirando a Pedro como bien algo que no es bien. Es el engaño, ¿no? Pedro, tal vez lleno de un amor humano y sin reflexionar mucho, cree que la mejor manera de demostrarle el amor a Jesús es diciéndole que no vaya. Pedro, tomándole aparte, se puso a amonestarle diciendo: no quiera Dios, Señor, que esto suceda. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: retírate de mí, Satanás, tú me sirves de escándalo, porque no sientes las cosas de Dios, sino la de los hombres. Es el increpa a aquel que le ha inspirado a Pedro que el ir a Jerusalén es un mal, cuando Jesús con eso nos iba a dar el mayor bien. En el volumen 13 de octubre 23 de 1921, continúa Jesús hablándonos del gran bien que produce en nosotros este reino de la voluntad de Dios, que es el reino que se nos fue dado en la redención y que ahora ya en plenitud, a través de estas verdades,
Jesús nos lo está entregando. Dice así: mi felicidad no estaba completa. Quería que también mis otros hijos participaran de un bien tan grande, o sea, de este reino de Dios. Por eso empecé a hablarte de mi voluntad en modo sorprendente. Y por cuantas verdades, por cuantos efectos y valores te decía, tantos canales habría desde el mar de mi voluntad en favor de ellos, a fin de que estos canales dieran agua abundante a toda la tierra. Mi obrar es comunicativo, siempre está en acto sin jamás detenerse, pero estos canales muchas veces son ensuciados. En otros arrojan piedras y el agua no corre. Son los canales a través del cual ha querido manifestar su voluntad. Corre con dificultad. No es que el mar no quiera dar el agua. El mar es Él. Él quiere darnos este reino. Sino, ni porque no esté limpia, el agua no puede penetrar en todas partes, sino que es la parte de las criaturas que se opone a tan gran bien. Él escogió a Luisa como canal para estas verdades. Y Luisa dejó toda esta doctrina en estos volúmenes, en este libro de cielo. Y el deseo de Dios es que todas estas verdades, todos estos escritos, llenaran del agua de la divina voluntad a toda la tierra, porque su obrar es comunicativo y su obrar fue darnos estas verdades. Y estas verdades siempre están en acto sin jamás detenerse para hacer el bien. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces los canales a través de los cuales se pretenden manifestar estas verdades no siempre están muy limpios. Están llenos de basura, de piedras, y el agua no corre o corre con dificultad. Dice Jesús: no es que yo, que soy el mar, no quiera dar el agua. No, sí la doy. Y no es porque el agua que mando no está limpia, sí está limpia. Pero son las criaturas o las que la ensucian o las que se oponen a que este gran bien llegue a todos. Y lo explica más detalladamente. Dice: por eso, si leen estas verdades y no están dispuestos, no entenderán nada. Quedarán confundidos, deslumbrados por la luz de mis verdades. Pero para los dispuestos, estas verdades serán luz que los iluminará, agua que, quitándole la sed, no querrán separarse jamás de estos canales por el gran bien que sienten y por la nueva vida que corre en ellos. Y un signo es cuando una persona conoce esto y ya esto llena su vida y hace por conseguir los escritos, y ya su delicia es leerlos y toda otra cosa ya no le llama más la atención. Pero es por eso, porque ya no quiere separarse de estos canales, porque ha comprendido el gran bien. Pero por el contrario, quienes no están dispuestos, porque están llenos de muchas cosas, todavía pegados a muchas cosas de la tierra, de pronto sí le llama la atención y hasta consiguen los escritos, pero no le llama la atención leerlos, les cansa leerlos, los tienen ahí arrinconados. No es su entusiasmo conocer las verdades de la divina voluntad. Continúa Jesús diciéndole a Luisa: por eso también tú deberías estar contenta en abrir estos canales en favor de tus hermanos, no descuidando nada de mis verdades, ni la más pequeña, porque por más pequeña que sea, puede servir a un hermano tuyo para tomar agua. Así que sé atenta en abrir estos canales y en contentar a tu Jesús, que tanto ha hecho por ti. Por eso
A través del confesor se le dio a Luisa la obediencia de no omitir nada, porque todo para Jesús es valioso. ...55... sigue hablando de la transfiguración. Como la transfiguración nos habla de ese reino y cómo la pasión de Jesús es la voluntad del Padre por excelencia. Y nos explica así el catecismo. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña. A través de la ley y los profetas ellos habían anunciado los sufrimientos del Mesías. Por eso la voluntad de Dios es lo más excelente para Jesús. Jesús ahí se presenta como el siervo de Dios. La nube indica la presencia del Espíritu Santo. Y la voz del Padre es la presencia de la Trinidad. En el monte te transfiguraste. Esto nos lo dice Santo Tomás de Aquino. En el monte te transfiguraste, Cristo Dios, y tus discípulos contemplaron tu gloria en cuanto podían comprenderla. Así cuando te viesen crucificado, entenderían que padecías libremente y anunciarías al mundo que tú eres en verdad el resplandor del Padre. Es una expresión de Santo Tomás de Aquino. Hermosa. Continúa hablando este misterio de la transfiguración. La vida pública de Jesús empieza con el bautismo. Pero la Pascua de Cristo, el umbral de la Pascua de Cristo, pudiéramos decir la puerta de entrada de la Pascua de Cristo, es la transfiguración. Porque el bautismo nos da entrada, pero la transfiguración es sacramento de la segunda regeneración, lo que hablábamos. Es cuando ya el hombre ha alcanzado la plenitud de esos frutos de la redención, que es la transformación en él. Dice Santo Tomás de Aquino, desde ahora nosotros participamos en la resurrección del Señor por el Espíritu Santo que actúa en los sacramentos del cuerpo de Cristo. Participamos de la resurrección, pasamos de la muerte a la vida divina que se nos da en cada sacramento. La transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. También nos recuerda que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Por eso la cruz es tan valiosa. No podemos entrar al reino sin la experiencia de la cruz. San Agustín nos dice, Pedro no había comprendido cuando deseaba vivir a Cristo en la montaña, por eso le dice, Señor, hagamos 3 tiendas, esto está tan hermoso que queremos quedarnos aquí. Te ha reservado eso, oh Pedro, para después de la muerte. Pero ahora él mismo dice, desciende para penar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado en la tierra. La vida desciende para hacerse matar, el pan desciende para tener hambre, el camino desciende para fatigarse andando, la fuente desciende para sentir la sed. ¿Y tú vas a negarte a sufrir?
Es todo lo que vive Jesús después de la transfiguración. Y le dice a Pedro, si yo voy a descender para vivir la cruz, ¿cómo te vas a negar tú a sufrir y vas a querer quedarte en el monte Tabor? No tienes que descender, le dice Jesús. También nos lo dice a nosotros. También nosotros tenemos que aceptar que no podemos llegar al reino sin pasar por la cruz. En el volumen 19 de septiembre 13 de 1926 nos dice Luisa, y Jesús a través de Luisa, mi ser supremo posee el perfecto equilibrio. También en el dar a las criaturas mis gracias, mis dones y mucho más con este reino del Fiat Supremo, que es el don más grande, don que yo ya había dado en el principio de la creación y que el hombre con tanta ingratitud me rechazó. ¿Te parece poco poner a disposición suya una voluntad divina con todos los bienes que ella contiene, y no por una hora o por un día, sino por toda la vida? ¿Te parece poco que el Creador ponga en la criatura su voluntad adorable para poder poner en común su semejanza, su belleza, sus mares infinitos de riqueza, de gozos, de felicidad sin fin? Y solo con poseer nuestra voluntad, la criatura podía adquirir los derechos de comunidad, de semejanza y de todos los bienes de su Creador. Sin ella no puede haber derecho de comunidad con nosotros. Y si alguna cosa toma, son apenas nuestros pequeños reflejos y las migajas de nuestros interminables bienes. Ahora, un don tan grande, una felicidad tan inmensa, un derecho de semejanza divina, con la adquisición de la nobleza de nuestra filiación, rechazados, ¿crees tú que sea cosa fácil que la soberanía divina, sin ser rogada, sin que ninguno se diera un pensamiento de recibir este reino del Fiat Supremo, lo dé a las criaturas? Sería repetir la historia que sucedió en el Edén terrestre, y quizá peor, y además nuestra justicia se opondría justamente. En síntesis, ¿qué nos dice Jesús? Este don de la divina voluntad es tan grande que es poner en nuestras manos al mismo Dios, que es entregarse todo Él a nosotros, que no es fácil recibirlo, que Dios necesita que nosotros realmente lo queramos, que se lo roguemos, que se lo pidamos con insistencia, que nos dispongamos totalmente para recibirlo, que seamos capaces de dar la vida a cambio de este don. Mientras tanto, si Él no ve ese interés y esa disposición, no nos lo da, porque sería hacernos un daño. En el numeral 557, Jesús sube a Jerusalén, dispuesto a morir, pero ya había repetido ese anuncio de su pasión. Pero es un preanuncio de del ya establecimiento del reino en su comienzo, porque apenas nos va a dar la semilla del reino. La subida a Jerusalén es otro signo del reino. O sea, hay que pasar por la cruz. Tenemos que morir para que Jesús viva en nosotros. De lo contrario no puede. Por eso todo esto son signos del reino. Jesús recuerda el martirio de los profetas que habían sido muertos en Jerusalén. Llama a Jerusalén a reunirse en torno a él. Llora sobre ella. Expresa el deseo de su corazón. Si también tú conocieras el mensaje de paz. Y el mensaje de paz es el reino, pero está oculto a tus ojos. ¿Y cuántas veces Jesús llora porque quiere darnos este reino
y cuánto desprecio, cuánta indiferencia. Cuánta inconstancia. Ya en el numeral 559 Jesús entra a Jerusalén, pero entra sobre un pollino y es proclamado rey, rey de la gloria. Hosana al que viene en nombre del Señor, dice el pueblo. ¿Y quiénes fueron? Llega montado en un asno. ¿Por qué? Porque no va a conquistar con poder. Y esa entrada de figura de la iglesia, que no es por la astucia ni por la violencia, sino por la humildad que va a dar testimonio de la verdad. Por eso los súbditos de ese reino son los niños, son los que más lo proclaman ese día. Los pobres de Dios que le aclaman. Por eso es también signo del reino. Manifiesta la venida del reino que el rey Mesías llevará a cabo mediante la Pascua de su muerte y su resurrección. Y sobre eso nos dice el volumen 4. Jesús en el volumen 4 dice cuánta volubilidad, cuánta inconstancia. Así como hoy gritaron Hosana proclamándome como su rey, otro día gritaron crucifícalo, crucifícalo. Hija mía, la cosa que más me disgusta es la inconstancia y la volubilidad, porque esto es señal de que la verdad no ha tomado posesión de tales almas y aun en cosas de religión pueden ser que encuentren su satisfacción, su propia comodidad y el interés, o bien porque se encuentran en tal partido, pero mañana pueden cambiar estas cosas y se pueden encontrar en medio de otros partidos, y aquí que se desvían de la religión, y sin disgusto se entregan a sectas, porque cuando la verdadera luz de la verdad entra en un alma y se posesiona de un corazón, esta alma no está sujeta a inconstancia. Es más, todo lo sacrifica por amor de aquella y para hacerse dominar por ella, y con ánimo firme desprecia todo lo demás que no pertenece a la verdad. Y está hablando de estas verdades. Quien ha comprendido realmente lo que es este reino es constante en el conocimiento, constante en la vivencia de las verdades, constante en el vivir esa voluntad divina, llamarla en cada uno de sus actos. Pero quien es inconstante es porque no ha comprendido la verdadera luz de la verdad, como dice Jesús. Y para meditar, mientras Jesús decía esto, lloraba sobre la condición de la presente generación, y así llora sobre tantas almas a quienes Él ha llamado a este reino y se mantienen lejos de Él por estar entretenido en otras cosas, que peor que antes está sujeta a la inconstancia según soplan los vientos. Un buen capítulo para meditar. Bien, ya estamos viviendo el florecimiento de este reino, que ya no como semilla, sino como plantica que está germinando en la iglesia. Hemos sido llamados a formar parte de ese reino. Oremos para que en la iglesia esto se extienda, sobre todo llegue a sus sacerdotes para que lo puedan proclamar a viva voz, como Jesús lo quiere, con este gran deseo, fundidos en su voluntad, con el mismo poder de su palabra, y desde el corazón de nuestra Madre, con ella digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.